Yetsuma, bienvenida. Muchísimas gracias por reservar este tiempo con nosotros. Es un honor maravilloso para mí estar en su presencia digital. Esto ha sido una inspiración tan grande para mí por tanto tiempo y estoy muy contento de poder ofrecer a mis amigos del Dharma de que le conozcan y de que se puedan beneficiar de su inspiración, conocimiento y sabiduría. Creo que no debería decir demasiado. Yetsuma Tenzin Palmo es muy conocida, muy famosa y es una de las maestras principales en el mundo occidental, aunque ella reside en el norte de la India. Ella ha sido una monja desde hace muchos años. Creo que la segunda monja occidental que se ordenó. Y ella no solo ha dedicado su vida al Dharma, a servir a la tradición, al maestro, sino que ella ha tomado esta gran responsabilidad de fundar un monasterio para monjas y cuidar del bienestar y de la educación de las mujeres del Himalaya. Yo hace 15 años tuve la fortuna de Son 10, conocerlo son 10. hace mucho tiempo. Es un lugar muy maravilloso, lo he visto hace tiempo. Y primero escuché a Yetsuma en Bodhgaya hace muchos años, que estaba dando un comentario sobre las enseñanzas de Swami al Dalai Lama y todo el mundo estaba maravillado. Todos estaban inspirados por la manera tan franca, tan directa de dar ese comentario. Así que desde ese momento, cuando pude tener la oportunidad, cuando ella estaba dando una enseñanza, por ejemplo en Nueva York, siempre traté de estar en el público. Así que es maravilloso que tengamos esta oportunidad para recibir su experiencia y sus bendiciones. Así que esto va a tener el formato de una entrevista, así que voy a tratar de hablar lo mínimo posible. Y el tema que tenemos para hoy es la sangha en general y también la posibilidad de adoptar o de tomar la ordenación monástica. Tenemos algunos amigos del Dharma. Sí, voy a tratar de hablar un poco más alto. Está bien, es que soy un poquito sorda, pero está bien el sonido. Entonces tenemos algunos amigos del Dharma muy nuevos que se están introduciendo en la teoría y práctica del Dharma, y también algunos amigos del Dharma que tienen algo más de experiencia y que están considerando seriamente tomar los votos monásticos. Así que la primera pregunta, hablando en términos más generales, es cómo podemos valorar, cómo podemos entender la importancia de la sangha. Tomamos refugio en las tres joyas, pero normalmente nos olvidamos de una de ellas. Bueno, primero que todo, cuando hablamos de la sangha, ¿qué queremos decir en realidad? El Buda muchas veces habló de la sangha, que es la sangha monástica para los ordenados, monjas y monjes, y también para los laicos. Y todos son seguidores del Buda Dharma y todos son sangha. El Buda dijo que cuando la sangha estudia y practica el Dharma, no solamente los monjes y monjas, sino todo el mundo involucrados en práctica y en estudios y en enseñar, entonces es cuando el Dharma realmente florece en cualquier país. Él dijo que la sangha era como una mesa con 4 piernas que se debe mantener muy fuerte. Así que primero de todo debemos recordar esto cuando hablamos de sangha. No hablamos básicamente refugio en esa sangha, sino en la noble sangha, en todos los que tienen estas experiencias, en todos los que tienen la naturaleza pura de la mente y no tiene nada que ver con nuestro género o que si somos monásticos o no. Pero cuando hablamos en términos tradicionales, especialmente en Asia, cuando hablan de sangha, están pensando específicamente de la sangha monástica.
específicamente monjes y monjas. Pero ahora esto está cambiando. En mi mente, la importancia de la sangha monástica es, primero que todo, la renuncia, un ejemplo de renuncia. Han dejado su vida profesional, han dejado relaciones cercanas, familias, hijos y mucho de las comodidades que no tienen en una vida ordenada. Y el foco de su vida normalmente es el Dharma. Estudiar, practicar y lograr y propagar el Dharma. Como a nivel de profesionales, vamos a ponerlo de ese modo, porque se les da todo con la condición que ellos estudien y compartan lo que han entendido, lo que han aprendido. Por ejemplo, una persona puede ser un músico muy talentoso, pero el centro de su vida es el Dharma, es lo que más les importa, más que realmente cultivar la música o el instrumento. Por lo tanto, mi consejo a la sangha ordenada es que se apliquen en práctica y estudio y que se den cuenta que toda su vida debe ser en el Dharma y ejemplar. Debe ser de renuncia, contemplación y realización de que esto debe ser el centro de su vida, ya que hoy en día mucha gente pone en el centro de su vida las relaciones, el sexo, las propiedades, las fiestas, las relaciones sociales, ir a las películas y todo el entretenimiento. Y mucha gente pierde mucho tiempo en todas estas cosas. Y cuando vemos a nuestras monjas que no hacen nada de estas cosas que hacen los demás y sin embargo están muy felices. Van a estudiar, van a la universidad y no están hablando de su pelo, de novios, de actores o de lo que llevan puesto, lo que está de moda o no está de moda. Todas estas cosas que nos roban mucho tiempo y que nos roban tanto procesos de pensamiento y de sentimiento. Las cosas que la mayoría de las personas piensan son las más importantes, en realidad son las menos importantes. En mi mente tienen todo mi respeto porque han renunciado a tantísimas cosas y no se sienten mal ni miserables, se sienten felices porque ponen toda su energía en la práctica del Dharma y dejan atrás todas las actividades mundanas. ¿Y cuál debería ser la motivación más correcta, más beneficiosa para aquellos que buscan la ordenación? Yo creo que la motivación debería ser que si se hace correctamente, la vida monástica es la vía rápida para la iluminación, porque no te vas con otros temas, vas en una línea recta. Yo no tengo nada contra los laicos, la vida laica, pero hay muchas más distracciones. Puedes hacerlo y muchos grandes lamas están casados, tienen familia, pero también tienen mucho que hacer con todas esas cosas. Tienen que ir. Y hay otros lamas que están en retiro, que están dando enseñanzas, y los que están casados pues tienen muchas más
dificultades, tienen hipotecas, tienen niños, tienen que ir a la escuela de los niños, tienen una familia, tienen relaciones familiares y es mucho estrés. Sin embargo, la vida monástica por lo menos no tiene ese estrés. Puede tener otro tipo de estrés, pero ese por lo menos no lo tiene. Y cuando tu energía está enfocada desde el punto de vista del Dharma, esto es lo que realmente es importante, lo que realmente importa. Esa debería ser la motivación, que esto me va a dar la posibilidad a mí de lograr la comprensión y la realización en el Dharma para iluminar a otros y Es no perder tanto maravilloso. el tiempo. Cuando yo estaba considerando ordenarme, pensé que sería útil entrevistar a muchos monjes y monjas, tantos como me fuera posible, solamente para aprender de ellos, para saber qué obstáculos habían tenido y también entrevistar a algunas personas que estaban considerando ser monjes o monjas. Y es sorprendente que uno se queda con la sensación de que estas personas están escapándose de algo, no están tanto yendo hacia el Dharma, sino que están tratando de evitar un problema en su vida. Y esa es una sombra que uno no puede evitar, ¿verdad? Porque uno le sigue esa sombra. Sí, yo creo que en la iglesia cristiana piensan que es como una llamada, ¿no? Dios me está llamando, que no te estás escapando de nada, sino que te estás llenando tu potencial, estás logrando tu potencial. Y eso en realidad es verdad también en una forma, en el Dharma, porque es lo que hacemos, no hay nada más que podamos hacer, porque nada, ninguna otra cosa nos atrae, nada, ninguna otra cosa tiene interés para nosotros. Por eso tiene tanto sentido que te involucres totalmente en el Dharma. ¿Qué otra cosa puedes hacer? No es puedo o no puedo, es lo tengo que hacer. Muy bien. Para aquellas personas que están considerando seriamente ordenarse, ¿en qué punto es aconsejable o en qué nivel uno debería estar relacionándose con la propia práctica, con el Dharma y tener la mejor oportunidad de tener éxito? Tienes el Es mejor decir, chance de... en otras palabras, ¿qué nivel de madurez hay que tener con el Dharma en términos de teoría y de práctica para poder tomar la ordenación? Bueno, ya sabemos, usted sabe muy bien la mala, que hay muchas situaciones diferentes para los occidentales que para los tibetanos o los asiáticos. Tenemos algunos monjas con 3 años y nadie les pregunta si tienen la madurez necesaria o si han recibido este llamamiento. Simplemente se los ponen aquí sus padres, los ponen en esta tierra pura. Pero no podemos decir que es una decisión madura de su parte cuando tienen 3 años. Una de las principales diferencias entre la forma de hacerlo en el Asia y en la forma de hacerlo en Occidente es que en la tradición tibetana entran en los monasterios cuando son muy jóvenes, muy pequeños. Y de esa forma a veces continúan y quieren ser monjas. Vienen a nosotras cuando tienen 10 o 12 años queriendo ser monjas y les preguntamos por qué quieres ser monja y ellos dicen siempre he querido ser monja. Me gusta estar con monjas. Uno de ellas nos dijo, cuando estoy con monjas me siento feliz, por lo tanto quiero ser monja para hacer a otros felices también. La gente muy joven son como plastilina, se pueden moldear en muchas formas, por lo tanto es mucho más fácil cuando son jóvenes, porque crecen estando dentro del entrenamiento, recibiendo entrenamiento y toda su mente está ahí en esto desde una edad muy temprana. Pero los occidentales en realidad no entramos al Dharma tan jóvenes.
Mucha gente entra con ya bastante madurez de años y todos ellos han recibido una buena educación y seguramente también han tenido relaciones, han estado casados, han tenido hijos, han tenido una profesión y tienen muchas habilidades. Y entonces cuando deciden entrar a la vida monástica, ya están como la plastilina dura, ya es una plastilina hecha. Es muy difícil moldearlos. Y esto suele ser el problema con los occidentales, que están muy acostumbrados a ser individuos y hacer las cosas de su propia manera, tener su propio espacio, seguir sus propios deseos y decisiones. Y cuando entran a la vida monástica, es difícil. Claro, Vivir en armonía en una comunidad es difícil, ¿verdad? sí, es difícil para ellos vivir en armonía en una comunidad. En cambio, que están acostumbradas a vivir en una comunidad, en un pueblo, de compartir con otros, si te gusta o no te gustan esas personas, de todas maneras, como eres parte del mismo centro, cuando llegan a un monasterio, se sienten muy en casa porque ya están acostumbradas, esta es su casa, estas son sus hermanas y se sienten muy acogidas, muy cómodas. Saben que aquellos que están por encima los respetas, los que están por debajo los ayudas y los que están a tu alrededor son tus amigos. Por lo tanto, para estas personas es muy natural la vida monástica, pero para los occidentales no suele funcionar de esta manera. Tienen muchos retos cuando tienen que vivir juntos en una misma habitación y todos suelen pensar que sus reglas son las mejores. Es un reto, los retos son muy diferentes en todas partes y por eso necesitamos no mirar tanto a las monjas del Himalayas, sino mirar a aquellos monasterios que tienen éxito. ¿Por qué ellos tienen éxito cuando otros no lo tienen? ¿Qué están haciendo ellos bien? Es lo que debemos mirar. Y en ese contexto, para los occidentales y en general, me imagino que para los monásticos, ¿qué función, qué rol desempeña el maestro? ¿Qué tipo de relación uno debería tener con un mentor antes de hacerse monástico? Bueno, especialmente en monasterios que están en Occidente, tienen que tener un líder, un líder fuerte. No estoy diciendo que este sea la única manera, pero esta es la forma que ha tenido más éxito. Por ejemplo, Plum Village, en donde todo el mundo siguió a Thich Nhat Hanh y él tenía la visión muy clara. Tenía sus propias ideas de cómo las cosas se deberían hacer, cómo se debería entrenar y cómo los monásticos y los laicos deberían vivir juntos con una separación. Hay reglas para los laicos y reglas para los monásticos. Tenía una visión muy clara. Yo no tengo nada contra su visión, pero era su visión. Y si tú querías vivir allí, tú tenías que seguir sus reglas y su entrenamiento. No está permitido para personas vivir allí y hacer lo que les dé la gana. Todo el mundo tiene que seguir las reglas. Por eso todos caminaban juntos en el camino. Y parece tener bastante éxito. En la tradición tibetana,
Esta monja también había estado involucrada con otros centros en Occidente y ninguno de ellos parecía funcionar. Pero ella aprendió a través de sus errores y finalmente decidió cómo lo quería hacer. Era básicamente no Lamrim y Vinaya. Y parece ser una comunidad que vive en armonía. La gente que he conocido están contentos de estar allí, pero las reglas también están hechas de acuerdo a las reglas de ella. Y si sigues las reglas estarás muy, muy contenta. Pero si no las sigues, pues no estarás contenta y te pedirán que te vayas. Amaravati es otro asentamiento monástico y también tú tienes que seguir esta tradición Thai del bosque que también está basada en Vinaya y el problema principal es que es muy patriarcal y las monjas no están contentas porque son personas de una educación bastante alta, tienen muchos títulos universitarios y no son muy tomadas en cuenta en comparación con los monjes y esto es difícil para ellas. Así que estos son los que yo conozco, que ya llevan bastante tiempo y que aparentemente llenan sus propósitos, logran sus propósitos. La gente está contenta de estar allí, felices de estar allí, pero todos tienen un líder muy fuerte. Ese es el denominador común. Siguen su tradición y esta es la tradición y esto es lo que tienes que hacer. Y si no te gusta, entonces no te quedas aquí. Y en este contexto de las mujeres y la ordenación, parece que la tradición de la ordenación completa para mujeres no se introdujo en el Tíbet. Entonces, ¿cuáles son las opciones para las mujeres hoy en día para recibir la ordenación completa? Una de las opciones para poder obtener la ordenación completa, ya que no fue introducida en el Tíbet, es irte a la tradición china. Después del Buda hubieron 18 diferentes reglas Shravakas y ahora en realidad han bajado a 3. La escuela Theravada en el sur de Asia, en Sri Lanka, etc. Dharmagota escuela en China y se extendió a Corea y Vietnam. Y después Manasvasa de Tíbet. Y como bien dices, afortunadamente Guru Rinpoche olvidó invitar a las monjas. Bueno, en realidad no debería decir Guru Rinpoche, sino su cuñado, que olvidó invitar a las monjas. Y porque no invitó a ninguna monja, no se llevó la ordenación completa al Tíbet. Por lo tanto, por los últimos 30 años hemos sido desafortunados en esto. Escribimos un libro sobre este tema. Está en inglés y en tibetano. Su Santidad el Dalai Lama nos pidió que creáramos un comité para revivir este voto, el voto de Bhikshuni. Y hay muchas monjas occidentales que están aprendiendo Vinaya para ver todas estas reglas, estas visiones. Puedes tener ordenación total de acuerdo al Vinaya
para monjas. Primero se ordenan 5 monjas como bhikshunis y después de 24 horas se ordenan. Hay como una plataforma doble. En la otra tradición no podemos hacer esto porque no tenemos monjas totalmente ordenadas en la Sarvastivada tradición. Entonces las monjas solo pueden ser ordenadas por los monjes. El Buda mismo dijo que al no haber bhikshunis, las monjas podrían ordenar a otras monjas. Pero cuanto más profundo vas, más cosas salen y me temo que los tibetanos no han hecho estas reglas, aunque ellos no lo hicieron cuando ellos recibieron su ordenación. Pero nosotras no podemos hacerlo y por eso ha habido tanta tardanza. Llegará, seguramente llegará el momento y yo siento, Lamala, que esto lleva ya 20, 30 años. Hace 20, 30 años las monjas no estaban listas, no estaban educadas, no tenían educación, vivieron en sitios muy pobres de monjas, tenían muy poca confidencia, seguridad en sí mismas y si hubieran sido ordenadas en ese momento hubiera sido muy difícil para ellas para poder estudiar Vinaya y para poder mantener todos los soyos, todas las prácticas y todos los votos que se espera que ellas hagan. No lo podrían haber hecho. Y entonces hubieran dicho, pues nada, no sirven para nada porque no lo están haciendo. Pero ahora es diferente. Ahora estas monjas tienen una educación muy alta, han estudiado 20 años o más, algunas son geshes. En nuestro convento de monjas se enseña filosofía y son monjas que ahora se están graduando. Ahora tienen mucha seguridad en sí mismas de hablar el Vinaya, estudiar el Vinaya y mantener el Vinaya. Por lo tanto, ahora es el momento para ellos de dar un paso adelante y decir, bueno, muy bien, académicamente ya hemos logrado nuestras metas y el próximo paso es tomar la ordenación completa. Sí. La primera vez que fui consciente de esto fue cuando alguien le preguntó a su santidad Comatrichen Rinpoche en Vancouver, en Canadá, acerca de el establecimiento del Dharma a largo plazo en Occidente, cómo podría florecer, cómo podría ser estable. Y él dijo lo mismo que usted ha dicho, que todo depende de que se establecieran las 4 sangas. Así que si tenemos que cuidar del Dharma, tenemos que cuidar de todas las sangas y facilitar, apoyar todas estas comunidades. ¿Y cómo podemos relacionarnos? ¿Cómo puede relacionarse mejor la comunidad laica con la monástica? Que parece que no hay una buena relación en Occidente. Los monjes occidentales que se ordenaron en los 80 y que después dejaron los hábitos y que decían, me sentía tan solo, era tan difícil, no podía dejarlo. Eso es. ¿Cómo se cultivar eso? En realidad es esto, Lamala. Es un viaje muy en soledad. Tengo muchas amigas monjas que se hicieron hace 15, 20 años y al final lo tuvieron que dejar porque no había sangha. Y no eres un laico y tampoco hay monjas, no tienes una sangha de monjas aparte de ti. Y aunque estés llevando un centro de Dharma, en realidad está lleno de laicos. Entonces, aunque los laicos deben ser
muy sinceros, muy dar mucho ejemplo, no son monjes, no son monjas y entonces en realidad no saben los retos que vienen de ser un monástico o monástica. En una mano, por una parte, todo el mundo espera que seas un arhat y por otra parte, esperan que tengas una vida social como el resto del mundo. Entonces, no eres ni una cosa ni otra, no perteneces en ninguna parte. Muchas monjas se dejaron sus hábitos por esto. Dijeron, ¿cuál es el punto? Yo sigo estudiando y no pasa nada, no me veré diferente, sigo con mis estudios y todo, pero no me vestiré diferente. Es un reto realmente lograr algo que realmente alimente la vida monástica, que la haga sana, que la haga llena, que la llene. La vida monástica debe ser satisfactoria, debe ser llena, no debes necesitar nada más porque es perfecta. Y muchas veces no son apreciadas por lo que están tratando de hacer y el tipo de vida que están Así que tratando desde la de llevar. perspectiva del practicante laico deberían hacer todo lo posible para contribuir a eso, ¿verdad? Si viene un lama alto o aunque sea un monje ordinario que viene del Tibet, todo el mundo está corriendo detrás de él. Es un monje, es muy especial. Oh, viene del Tibet, todo el mundo está emocionado, wow. Pero si eres occidental y aunque seas mucho más educado que ese monje y todo, no has renunciado a todo, has renunciado a mucho. Y en realidad muchos monjes tibetanos no han renunciado a nada. Vienen de familias muy pobres y como un monje para ellos, ser monje para ellos es subir Pero los occidentales han dejado todo porque tienen unas vidas muy llenas, profesionales, y lo abandonan todo. Pero no se aprecia tanto porque no eres exótico, no eres tan romántico, no eres algo wow, especial que viene del Tíbet. Todos los monjes son tratados como el Dalai Lama, pero desafortunadamente no son el Dalai Lama. Para los occidentales es muy diferente. Tengo una hermana en el Dharma de Australia y ella estaba viviendo en Australia y enseñando meditación en un centro de Dharma y 2 veces a la semana se iba desde Sydney, le llevaba más de 1 hora para llegar al centro del Dharma y enseñar meditación. Le tomaba 1 hora de trayecto, hizo esto durante muchos meses y al final la persona que lleva el centro del Dharma le dijo, estamos tan agradecidos por todas las enseñanzas y todo lo que has hecho y hemos reunido dinero y tenemos $2,000 y de tu parte lo vamos a ofrecer a Kopan, al convento de monjas en Nepal. Y esta monja que estaba haciendo esto, no tenía nada. Estaba viviendo de una manera sumamente pobre. Pero sin embargo a ellos no se les ocurrió darle el dinero a ella. Si ella hubiera sido una monja tibetana, se les hubiera ocurrido. Pero como no era, pues no se les ocurrió. De la misma manera que todos los tibetanos piensan que todo el mundo en Occidente son ricos y tienen de todo. Y en este caso ella es una monja y ¿quién se ocupa de ella? ¿Quién la ayuda a ella? No, ellos dijeron, se lo damos a los tibetanos. Y ese convento de monjas tiene bastante dinero, no lo necesita. Es un punto maravilloso. Y hay un choque cultural en muchos niveles. Podría compartir algunas de sus anécdotas personales con los tibetanos cuando usted era una monja en India. Bueno, parte del razón para ser una monja
es que no estaban totalmente educadas, no necesariamente tenían que estar entrenadas o recibir enseñanzas, pero uno de los problemas para los tibetanos es que cuando salieron como refugiados. Y cuando salieron la primera vez eran extremadamente pobres, eran muy, muy pobres, dejaron todo atrás. Y en esos días no había altos, bajos, todo el mundo estaba más o menos en la misma olla, porque si eras un lama alto o un lama bajo, todo el mundo estaba en el mismo nivel. Y cualquier monje que no era un refugiado tibetano Como que estaba tomando recursos. pensaban que eran ricos y entonces se lo pedían a los occidentales y todos los occidentales tenían mucho más dinero y se lo daban a los tibetanos. Entonces ellos daban y daban y eso se cultivó mucho en la mente de las personas y pensaban que los occidentales no necesitaban nada y que los tibetanos siempre están necesitando. Y si necesitas algo, le pides a alguien occidental, esa actitud se ha quedado ahí y se piensa esto todavía. Yo cuando fui a India no tenía dinero y eventualmente conseguí a alguien que me diera 90 rupees a la semana, al mes. Y los tibetanos estaban recibiendo muchos sponsors, mucho dinero, muchas cosas para los tibetanos, refugiados tibetanos, pero a ellos nunca se les ocurrió ayudar a ninguna de las monjas occidentales que llegaron en ese momento. Ninguna de nosotras nunca nos dieron nada. Y es ese sentido de que estábamos allí para ayudarlos a ellos y no que ellos estaban allí para ayudarnos a nosotros. Y esa actitud se ha mantenido. De hecho, cuando conocí a este lama maravilloso en Tibet, me dijo, tengo que confesar que la primera vez que conocí a las occidentales monjas, mi primer pensamiento fue sponsors. Y ahora me doy cuenta de que muchas de estas personas son mucho más pobres que nosotros y me siento muy mal. Pero esa es la mentalidad. Se piensa que si no son tibetanos, no necesitan nada. Son donantes en realidad. Y sucede cuando la gente va a India o Nepal, están ahorrando y llegan allí y todo su dinero lo usan para hacer ofrendas a los lamas. Y es una generosidad enorme de la que mucha gente no se da cuenta. Están viviendo a lo mejor 8 personas en una habitación y nunca lo dicen, nunca mencionan esto. Y esa es la dificultad mayor, es la falta de apreciación de dónde vienen estas personas. Porque cuando vienen no están trabajando, no están recibiendo un salario y todo lo que traen se lo dan a los lamas, hacen ofrendas y entonces esto crea una distorsión muy grande en la visión de los lamas occidentales y los tibetanos. Y estos días en la actualidad parece que tenemos un desafío adicional, que es como desarrollar o mantener una comunidad en línea. Muchos de nuestros amigos del Dharma están en diferentes continentes, así que ¿tiene alguna sugerencia sobre esto? ¿Cómo mantener esta conexión de corazón a corazón, aunque no estemos viviendo en el mismo lugar geográfico?
Bueno, yo creo que Zoom es increíble. Durante este tiempo que hemos estado todos encerrados y no podíamos viajar, y de repente hemos descubierto Zoom y estas otras conexiones en línea, YouTube y todas estas cosas, y los lamas han dado tantas enseñanzas. Y de esa manera ha sido fantástico, de verdad ha sido una herramienta fantástica. Sin ello, mucha gente hubiera estado muy aislada, pero con esto los hemos traído, los hemos juntado, están en su sala y pueden ver todas estas enseñanzas de grandes lamas. Y podría ser peor. Creo que si tienes un equipo de personas que regularmente están en Zoom, estaría muy bien de hacer una progresión de enseñanzas, que todo el mundo pudiera estudiar este texto juntos, meditar juntos, a lo mejor cantar juntos, hacer mantras juntos. Y aunque sea una comunidad en línea, no importa, porque se conocen por sus cuadraditos en la pantalla, se conocen todos y les da a las personas la oportunidad de hacer preguntas. A alguien como usted, Lama, normalmente no tienen nadie a quien preguntarle y ahora lo tienen la autoridad para poder preguntar. Y esto es muy, muy, muy bueno, ayuda a muchas personas. Encuentro que las personas tienen infinidad de preguntas. Muy bien. Y otro tema interesante es que, por ejemplo, en la tradición Thai tienen la ordenación temporal, que no es algo que no tenemos en la tradición tibetana. Sí, ¿cuál es su consejo para las personas que quieren probar si la vida monástica es para ellos? ¿Qué tipo de votos temporales deberían adoptar en privado o cómo debería cambiar su estilo de vida o qué deberían hacer para trabajar en esa dirección? En Campo Abbey, en Canadá, estaban dando ordenación temporal. Estoy recordando que hay algunos lugares que lo hacen y dando una ordenación temporal. Está muy bien porque la gente no tiene la sangha y no sabe realmente. Y yo diría, si realmente quieres tener una ordenación temporal, lo debes hacer privadamente. Como algunas personas dicen, quiero ser un monje, pero puedo tener problemas con el celibato. Entonces yo les digo, pues tómalo por un tiempo corto, por 6 meses o un año. Trabaja en tu mente, de que la mente trata de que tu mente sea célibe. No es tan importante que el cuerpo lo sea, sino la mente. Y mira a ver cómo te va. Y podemos irlo extendiendo más tiempo. No tomes votos de por vida. Esta idea de la ordenación temporal, yo creo que no, siempre que no sea un día, una semana, pero unos meses, unos cuantos meses o un año, es una cosa muy buena, porque la gente no siente la presión, no se sienten mal si tienen que devolver los votos. Simplemente dicen, bueno, los regreso, he aprendido mucho sobre los votos, sobre disciplina, sobre mí mismo como ser un monje y he ganado mucho y realmente he decidido que no quiero hacerlo por el resto de mi vida, pero estoy muy feliz de haberlo hecho y de haberlo conocido. Y cuando devuelven los votos, no pasa nada. Ellos no se sienten mal, no sienten que han hecho nada malo, no sienten que han fracasado. ¿Qué otros consejos, aparte de este intento de tomar los votos por un periodo de tiempo, qué otro consejo para los occidentales que se están interesando en el pratimoksha, en los votos en sí, incluso más votos laicos? ¿Qué consejos tiene para ellos? Bueno, estás mencionando que tú menciones Praktimosha es muy importante porque en la tradición
tibetana es lo último que se estudia. Puedes haber sido un monje 20 años y finalmente estudias Vinaya y realmente descubres que no eres un monje, porque muchos de ellos no conocen Vinaya, no conocen las caídas del Vinaya, piensan que es una cosa solo de mujeres. Creo que es muy bueno estudiar Vinaya al principio. Y también los tibetanos tienen la idea de que no puedes estudiar Vinaya, ciertos niveles de Vinaya, hasta que no hayas tomado votos. Después de tomarlos, te explican lo que has tomado, ¿verdad? Entonces, después de que has tomado los votos, es cuando te lo explican. Te dicen cuáles son tus compromisos después que ya tienes los votos, qué es lo que debes hacer. Y entonces ahí ya es una manera bastante extraña de hacer las cosas. Pienso que es un error. Yo creo que primero deben estudiar Vinaya. Monjas, por ejemplo, toman de Sharamerika reglas Getsul por 2 años, que se llama Shishimana, Geloma, reglas de Geloma, y mantienes 8 preceptos y después tomas todos los demás preceptos. Ahora en China, en estos días, ahora que está creciendo tanto el budismo en China. En China, en sí. Sí, hay un convento de monjas que he visitado varias veces que tiene 1000 monjas maravilloso. en China continental y basado en Vinaya. Y lo que hacen es que cuando tienen esa parte como de la mitad, estudian Bhikshuni Vinaya Oh, eso es perfecto. y después toman los votos. Pero ahí ya saben lo que van a tomar, ya saben cuáles son los votos y los preceptos antes de tomarlos. Y eso para mí tiene mucho más sentido. Deberíamos estudiar Praktimoksha porque les ayuda a apreciar lo que es la vida monástica y las reglas. No que todo el mundo mantenga todas las reglas todo el tiempo, pero las básicas que todos mantenemos nos ayuda a apreciar la vida de un monástico y especialmente del tiempo del Buda. No es un secreto, ¿verdad? No es tantra alta, es Vinaya. Son reglas de la conducta. Por eso las debemos estudiar. Y en los países Theravadas, cuando tomas ordenación temporal, eso es lo que realmente estudias para que después puedas apreciar lo que hacen las monjas y monjas y por qué mantienen este tipo de vida. Muy bien, es todo lo posible para enseñar esto en español, aquí, en castellano. Sí, por favor, porque es beneficioso para los monásticos y los laicos también pueden ayudar a los monásticos para mantener el Vinaya. No es el tema más interesante para algunas personas. Todo el mundo va por otros temas, pero creo que es vital. Si tienes todas las reglas con todas las historias e incluyes esa historia de cada regla, puedes pintar una foto perfecta, maravillosa de por qué esa regla. Porque todos los votos surgieron orgánicamente. Claro, y por eso aprendes lo que significa esa regla, ese voto, con una historia que trae detrás, de dónde viene, cómo surgió. Pero todas las reglas y todos los votos fue hecha porque alguien se quejó. Alguien se quejó sobre otra persona, normalmente. Porque alguien se quejó de otra persona. Y básicamente se quejaron de monjes que vieron haciendo cosas que no deberían estar haciendo. Y entonces esto no generaba fe en los demás monjes. Y muchas de las reglas son de eso. Vinieron de ahí monjes que jugaban en el agua
y no los reyes se quejaron que los monjes no deberían estar jugando en el agua, se quejaron al Buda, no estaban haciendo ningún daño, no estaban haciendo nada malo, pero si los laicos ven a personas echándose agua unos con otros y jugando en el agua, no da una buena imagen. Por eso es tan interesante conocer todas las historias detrás de Vinaya. Vinaya nació de una forma muy diferente a lo que la gente pueda pensar. Y en lo que se refiere a lo que acaba de mencionar, como lo ha resumido, que las personas pierden su fe principalmente en el Dharma por algún tipo de conducta que no perciben como apropiada. Y eso es una señal, por supuesto, de que su fe no está bien asentada. Pero como monásticos, sin buscarlo, estamos representando a otros monásticos, a nuestra tradición, a nuestros maestros, representamos tantas cosas. Así que, y parte de ello es tener cuidado de nuestra conducta, pero también proteger la mente de los demás. Absolutamente. Eso es como realmente empezó el Vinaya. Y yo le digo una vez y otra vez a las monjas, yo soy yo, no soy nada especial, yo simplemente soy yo. Pero tú representas al Buda, Dharma y Sangha y a las tres joyas preciosas. Yo les digo que la última vez les hablé de Shantideva y les conté que cuando el Buda era un príncipe y dejó todo, abandonó el palacio y vio el hombre enfermo, el hombre viejo y el cuerpo, se entró no sabía cómo hacer, no sabía cómo resolver esto. Y después, cuando vio al monje, le enseñó totalmente el camino, porque vio realmente qué podía hacer. Y si este monje que encontró el Buda hubiera estado brincando, saltando, riéndose y haciendo chiste con los demás, el Buda no hubiera desarrollado una fe y no hubiera dejado el palacio y no se hubiera convertido en Buda. Entonces, fue ese enlace, ese momento de ver a ese monje perfecto caminando que le dio esa respuesta a la complejidad del Buda, de qué debería hacer. Y por eso es muy importante. Bueno, hablas de mal comportamiento, pero también debemos hablar de comportamiento no. Por favor, Jitsuma, si pudiera compartir con mis amigos del Dharma algunos consejos sobre la renuncia, sobre cómo entender mejor la futilidad del samsara, cómo desarrollar esta madurez en la que nos relacionamos con el Dharma con un auténtico interés, porque eso está tan conectado con la vida monástica. Bueno, en mi mente, renuncia, en inglés es un término muy, muy, muy fuerte. Te sientes como que estás separándote de algo a lo que estás realmente muy apegado, pero que lo tienes que hacer. Y eso no es en realidad lo que significa. A veces yo digo, es como si tienes un niño pequeño que tiene un osito de peluche y él ama su peluche, lo quiere muchísimo, y si se lo quitas, él estará muy, muy triste porque no está listo para perder a su osito, no está listo para soltarlo, pero a medida que vaya creciendo, él se interesará en otras cosas y ya su interés en el teddy, en el osito de peluche, se perderá. Entonces, aunque él se lo quites en ese momento, ya no le va a importar porque ya es algo que ha superado y ya no está interesado en el osito. Y cuando pierdes el interés, pierdes el apego. Y el Buda siempre habla de gente ordinaria como nosotros, que somos como niños.
infantiles y siempre habla de madurar, de madurar. Tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que convertirnos en adultos. Y los adultos están interesados en cosas en las que los niños no están interesados. Y de esa manera crecemos y perdemos interés en muchas de las cosas infantiles que una vez queríamos mucho. Es nada dejar algo que realmente quieres, es como estás feliz de soltar cosas que ya no te interesan y te sientes mucho más liviano. Y otro ejemplo es un árbol en primavera y verano. Si tratas de cortar las hojas de ese árbol, hay mucha resistencia. No quieren salir del árbol, pero si viene el otoño, entonces puedes sacar las hojas muy fácilmente porque ya no hay apego, porque ya las hojas están listas para soltarse. Y esto es así. Dharma se convierte en algo tan interesante, algo que te llena mucho más, algo que te parece tan excitante. Y esas otras cosas realmente ya no están ahí. Estoy pensando ahora mismo, una vez que estaba viviendo en Rahu, en Taegompa, este hombre joven alemán vino y dijo que sí, pues se podía quedar 2 o 3 días en el monasterio y le dije, vale, muy bien, te puedes quedar aquí en mi sitio. Y recuerdo que estábamos sentados arriba en el techo de un techo plano que tenía y estábamos mirando a todas las montañas alrededor. Y él dijo, bueno, me veo aquí haciendo esto 1 semana o 2, pero después de esto no quieres volver al mundo real. Y yo le pregunté, ¿qué consideras tú el mundo real? Y él me dijo, bueno, el cine, los pubs, salir con los amigos. Y estaba nombrando todas las cosas, entre paréntesis, reales. Y yo pensé, ni una de estas cosas tiene tiene el menor interés de mi parte. No me podrían importar menos. Estoy aquí porque es el lugar más precioso y más bonito donde puedo estar. Entonces le dije, no, no estás realmente solamente viviendo aquí en el monasterio, es realmente un lugar muy interesante, nunca te aburres, estás rodeado de una comunidad y esto te llena totalmente. Tienes aire puro, no hay tráfico, tienes unas vistas preciosas, maravillosas, las montañas llenas de nieve, gente honesta, gente bondadosa. ¿Qué es lo que tú realmente crees que es real? ¿Cómo puede esto ser menos real que estar en medio de una gran ciudad corriendo, pasándote el día sentado en un escritorio haciendo cosas, haciendo cualquier cosa para hacer más dinero, para comprar más cosas? ¿Por qué eso se considera más real? Es una pregunta muy, muy interesante. Muy bien, eso es maravilloso. Debería ser un proceso natural en el que maduramos por encima y más allá. Sí, es que realmente pierdes el interés en esas cosas. Claro, cosas que fascinan a niños no son cosas que fascinan a adultos. Y ese es el punto. Por eso Buda nos dice, crece. Déjate las cosas infantiles atrás, madura, crece. Y un consejo interesante que recibí de uno de mis mentores, de mis maestros tibetanos, porque yo tenía ciertas dudas, un poquito de dudas sobre adoptar todas estas vatos. Él dijo, no, toma estos 2 votos porque los vas a romper. Es decir, no eres perfecto, estás en entrenamiento. ¿Puede hablar de esto, por favor? Porque algunos de ellos están dudando sobre esto, porque creen que no son, que son Bueno, perfectos. otra vez, esto es muy real. Yo normalmente doy 5 preceptos y la gente está asustada de que no sabe si los va a poder cumplir o no. Y simplemente les digo exactamente lo que usted ha dicho. El Buda no está ahí arriba con un martillo que te va a golpear.
son reglas realmente de entrenamiento. Son como tener una reja alrededor de ti que te protege, pero en esa reja pueden entrar animales salvajes, puede entrar todo tipo de cosas en tu mente, y una manera de ayudar esto es de que tu conducta y tu habla sea ética. Todas estas reglas básicamente es como vivir en el mundo de una manera calmada y no causar daño a nadie. Y aunque algunas de las reglas de los monjes o monjas, bhikshu o bhikshuni, son bastante antiguas y mucha gente no las usa hoy en día, pero la fórmula básica es cómo vivir en el mundo de una manera de hacer el menor daño posible a todos los seres en el mundo. El primer paso es de no causar daño a nadie. Y poco a poco te vas dando cuenta, te vuelves más consciente de tu habla, de tu mente y de tu cuerpo. Y estas reglas son exactamente eso. Hasta en Tailandia, tienen mucha conciencia del Vinaya, los monjes tienen unos permisos de viaje que pueden subir a los trenes por gratis, pero Vinaya dice que no puedes subir a ningún vehículo a menos que estés enfermo, y sin embargo ellos se suben al tren. Entonces, esa era una regla de aquellos días en que solamente la gente rica podía viajar en carruajes y caballos, y entonces los monjes no lo podían hacer. No podían ir por ahí diciendo, mira qué bien que voy en un coche. Pero hoy en día subirte a un autobús no significa que tengas un estatus más alto, para nada. Por lo tanto, en aquellos países que tienen la mayor conciencia sobre Vinaya, hay muchas reglas que no son válidas hoy en día. No son tan importantes, y por supuesto debemos recordar que cuando Buda pasó a Paranirvana, les preguntaron, tenemos tantísimas reglas y cuando empezamos no teníamos ninguna y ahora tenemos tantas. Y el Buda dijo, solamente mantén las reglas principales. Hay algo de debate sobre qué es mayor, qué es menor. Las reglas mayores o menores. Sí, y algunos dicen, vamos a mantenerlas todas. Y en ese momento, cuando el Buda se iba, tenían muchísimas reglas. Simplemente las monjas tenían 64 reglas para empezar. Pero hasta el momento presente, la sangha monástica ha mantenido esas reglas. Parece algo difícil de hacer, pero sin embargo, todos seguimos las mismas reglas. Maravilloso. Es extraordinario, sí. Muy bien. ¿Qué otro consejo tiene para nuestros amigos del Dharma que están considerando la ordenación monástica? Si desarrollamos un programa aquí como un periodo de prueba o de entrenamiento, ¿cuál sería el formato ideal? Es una idea muy buena. Hoy en día hay muchas comunidades monásticas que lo han hecho en 1 o 2 años, durante 1 o 2 años, de ser estar entrenando durante ese tiempo y mantener estos 8 votos, preceptos, y ver qué pasa. Muchos de ellos llevan diferentes hábitos. Hay unos que llevan los hábitos blancos, por ejemplo.
¿Qué puedo decir? No sé cómo los tibetanos lo harían, pero nosotros aquí en nuestro convento de monjas, las personas que vienen se quedan unas semanas, participan en todo, pero son laicas. Y después se les pregunta si realmente quieren ser monjas o no. Y entonces ya se afeitan la cabeza, se ponen sus hábitos y adoptan 5 preceptos. El tercero siendo celibato, Rajun. Entonces se les da su nuevo nombre en el Dharma y participan en el convento de monjas. Y después, normalmente de 1 o 2 años, cuando ya hay bastantes, pues ya son bastantes, se le dan las otras reglas shemanática y se les da entonces un hábito nuevo y los votos de Soyon. Pero realmente tardan 1 o 2 años para tener las reglas Getsul. Necesitan tiempo para participar en todo, menos el Soyon, pero no han tomado ordenación. Y hacerlo paso a paso es muy, muy importante, es muy bueno. Bien. Para mí también fue muy útil ir de peregrinaje y visitar los sitios sagrados, los lugares sagrados del Buda, porque habiendo vivido en Nueva Jersey, en Estados Unidos, todo aquello parecía una leyenda. Pero cuando uno está ahí, todo es real, se vuelve real, que hubo todas estas personas tan valientes que tomaron la responsabilidad de cambiar el mundo. Oh, sí, sí, definitivamente. El Buda recomendó que hiciéramos peregrinaje a los lugares sagrados antes de morir. Construir estupas y visitar estos lugares. Y aparte de Bodh Gaya, que por supuesto es extraordinario, me gusta mucho Sarabasti. Oh, no he visitado Ah, Sravasti. no. Y ahora ha crecido mucho, pero cuando lo visitamos allí, nos quedamos 2 semanas y era todo tan simple que realmente sentías que podrías mirar hacia arriba y ver al Buda caminando por la calle, porque era algo un sentimiento tan extraordinario de estar allí. Tengo que dar crédito al Departamento Arqueológico de India, que aunque no tenía mucho dinero, han mantenido todos estos lugares de una manera muy buena y están muy organizados en parques, tienen mucho césped, están todos muy bonitos y muy bien mantenidos. Y tienen diferentes monasterios alrededor. Lo han hecho muy, muy bien. No tienen dinero, no reciben donaciones que no tienen para hacer excavaciones, pero por lo menos lo mantienen muy bien. Y definitivamente, porque también allí conoces a otros peregrinos de todas partes, de diferentes partes del mundo. tradiciones. Se juntan todos allí, hacen sus oraciones, cada uno a su manera, y todo el mundo respeta a todo el mundo, y están encantados con todo el mundo, y es precioso, es un sentimiento precioso, el poder del Dharma. Es una gran bendición realmente hacer esto. Yetsuma, usted también es muy conocida por los retiros que ha desarrollado en los Himalayas, en las montañas. Y si podría, por favor, compartir un poquito de esa experiencia en el sentido de ayudarnos a entender la importancia de hacer retiros, de dedicarnos a un periodo en los que intensificamos nuestra práctica, cómo relacionarnos con ello, cuál es la curva de aprendizaje, cómo mejor prepararnos para involucrarnos en un retiro de meditación. Yo normalmente aconsejo a las personas
que quieren ir al Himalayas durante un mes, que empiecen donde estén, que tomen retiros bajo la guía de otros, en conjunto con otros, para que puedan entender lo que se necesita hacer, cuáles son los obstáculos que vamos a tener cuando meditamos y tener un guía, alguien que responda a sus preguntas y en general para que ganen seguridad en su práctica y que tengan la habilidad de lidiar con obstáculos exteriores antes de entrar en un retiro. Y también hacer retiros cortos en solitario, por ejemplo, durante un fin de semana, una semana, un mes, y ver cómo va. Y después extenderlo, hacerlo más amplio. Lo importante es ver claramente lo que realmente quieres hacer. Obviamente la motivación es muy importante de beneficiar a todos los seres, pero es estar claro de qué método se puede utilizar. Porque una vez que estás allí en retiro por ti mismo, no sabes si lo debo hacer así, lo debo hacer asado, cuánto tiempo me debo sentar, cómo me debo sentar, o estaría bien si lo hiciera así, o estaría mejor si lo hago de otra manera, y ya ahí es un poco tarde. Tu mente está dando vueltas, por lo tanto es limpiar todo esto, aclarar todo esto antes de entrar en un retiro y tener claro qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, cómo vas a hacer, qué vas a hacer durante el día, qué vas a hacer durante la noche. Tener una estructura. Sí, hacer retiros guiados antes para guiarte, ser Sí, guiado. claro, por supuesto. La gente necesita primero ser guiados y así ganar experiencia. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te debes sentar en cada sesión? Y esos tipos de detalles. Si estás haciendo una visualización tántrica como el Nondro o prácticas del Nondro, entonces aconsejo que te lleves el comentario contigo. En el del Nondro hay muchos comentarios y todos los Nondros son poco más o menos parecidos. Son diferentes los textos, pero básicamente es lo mismo. Te puedes llevar unos cuantos comentarios sobre el Nondro, o por lo menos uno en el que tú confíes, tengas confianza, y estudiarlo. Y estudiar, pensar sobre esto. Y si cualquier otra práctica tantra que vayas a hacer, llévate el comentario contigo. Este es tu tiempo, tienes una cantidad infinita de tiempo para sentarte, estudiar y practicar. Entonces, integrar todo esto. El punto principal del retiro es tener la mínima distracción externa. Puedes tener distracciones internas, pero ahora tienes la oportunidad de lidiar con estas distracciones internas porque no vas a tener muchas externas. Entonces, combinas tu conciencia con tu práctica y nada te molesta. Y por eso es que te llena tanto poder hacer un retiro. No tiene que ser muy largo, pero intenso en el sentido de que te entregas totalmente a ello. No intensivo en el sentido de estar estresado ni nada de eso. Yo también diría que aparte de la tradición tibetana, que no te fijes tanto en los números, que no te quedes obsesionado nos con los números. obsesionamos mucho con los números. Los comentarios dicen que los números no son importantes. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo dicen los comentarios. No te preocupes por los números. Si estás enfocado, entonces la experiencia te llegará. Si no estás enfocado, si no estás concentrado, entonces puedes recitar 100.000 millones de iones y no vas a lograr nada. Por eso el número no es tan importante. Lo importante es cuánto combinamos nuestra mente para que se convierta en la práctica.
Y eso se puede hacer, se puede lograr y tener resultados con unos cuantos mantras. Y eso es lo más importante. ¿Cómo combinamos nuestra mente? ¿Cómo convertimos nuestra mente en la práctica? Y nos hacemos uno con la práctica. La práctica no tiene que estar en la cabeza, bla, 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 bla. Tiene que estar en el corazón. Muy bien. Ha mencionado en este contexto, hablando del retiro, lo importante que es desarrollar nuestra confianza en nuestra habilidad para superar obstáculos. Eso toca un tema muy importante. Muchos amigos del Dharma me preguntan acerca de esto. Ellos no tienen baja autoestima, no creen que van a poder mejorar, cambiar algunos de esos hábitos y demás. Entonces, si no tenemos suficiente autoestima, autovalor, entonces nos inventamos todo tipo de métodos para compensar arrogancia y buscamos reconocimiento de parte de otros. Entonces, ¿nos podría dar algunos consejos sobre cómo desarrollar más confianza en el camino, más autoconfianza en el camino, cómo mejorar y de este modo progresar en el Dharma? Lo más importante es recordar que todos tenemos una naturaleza búdica, que las cosas inútiles con las que nos identificamos no somos nosotros. Y ya que todos tenemos la naturaleza búdica, todos tenemos el potencial de despertar. No quiere decir que va a estar por allí, lejos, a 100.000 millas de distancia. Puede pasar en cualquier momento. Muchas personas se han despertado y bueno, luego a lo mejor se duermen otra vez, pero por lo menos por un minuto se despiertan y conocen, entienden el enorme potencial. Aunque su ego vuelva y los vuelva a dormir o les diga me he iluminado, hay algo dentro de ellos que entiende cómo son las cosas. Y desde allí podemos desarrollar la habilidad para ver más y más claramente la naturaleza de la mente y darnos cuenta de que no es lo que pensamos que es. Nuestro orgullo y nuestra arrogancia son nuestras aflicciones mentales, pero tener confianza en uno mismo es esencial en la práctica. Si pensamos que para ir de aquí a allá no podemos ir, entonces no iríamos a ninguna parte. Y el Buda habla mucho de la vagancia y una de las formas de la vagancia es la baja autoestima, porque nos decimos a nosotros mismos, ay, no puedo hacerlo, no puedo lograr esto. Otra gente entra inmediatamente en samadhi, a mí me cuesta un montón, yo esto no lo voy a lograr, yo nunca voy a poder llegar al final de esto. Y entonces no tratamos y pensamos que es humildad, pero no es ninguna humildad, es vagancia. Todo el mundo puede cambiar, todo el mundo puede lograr cosas con un pequeño esfuerzo, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. A mí está muy bien hablar de que todo viene sin esfuerzo, está muy bonito y todo, pero hay que poner esfuerzo. Sí, esa es una muy buena cita. Cualquier habilidad que tengamos, sí, nos llega sin mucho esfuerzo, pero hemos gastado mucho tiempo, meses, años en lograr esa habilidad y luego, claro, viene espontáneamente. Y con la mente es lo mismo, tenemos que trabajarla. No te rindas, porque sabemos que la naturaleza pura de la mente está ahí. Y si tratamos de hacer demasiado a la vez, puede ser muy difícil. Por eso tenemos que hacer cosas pequeñas para empezar. No empieces pensando, me tengo que sentar aquí durante 2 horas o 10 minutos. Y estás 2 horas ahí sentado, distraído. Cualquier persona se puede sentar durante 10 minutos.
y luego 20 minutos, y luego media hora, luego 40 minutos, y empiezas poquito a poquito, empiezas despacio, y a veces la mente está salvaje. Inclusive en el tiempo del Buda, que la vida era mucho más tranquila, más calmada, él describió ya nuestra mente como la mente de un mono o como la mente de un elefante borracho, y eso era ya en su tiempo, y las cosas no han cambiado tanto. Y él, con todo esto, también dijo, lo puedes hacer, lo puedes lograr. Y esto viene desde allí hasta el momento presente. Entonces, escucha lo que nos decimos a nosotros mismos y piensa, ¿diría yo esto? ¿Me diría yo esto de que no sirvo para nada, de que nunca lo voy a lograr? ¿Diríamos eso a otras personas, a nuestros amigos? Si hablamos así a nuestro mejor amigo, no tendríamos ni amigos, porque no les estamos dando ánimo. ¿Y por qué hablamos mejor a nuestros amigos de lo que nos hablamos a nosotros mismos? ¿Y por qué no nos damos ánimo a nosotros mismos? ¿Y por qué no nos ponemos pasos cortos que podemos ir logrando y despacito? Y si nos caemos, no pasa nada. Nos levantamos otra vez. Muchas gracias por estos maravillosos consejos. Muchísimas gracias, Etsuma. Bueno, es algo que todos hemos pasado. Y el hecho es que hasta el mismo Buda tuvo sus días un poquito más blandos que otros, porque somos seres humanos. Pero como ser humano tenemos este potencial increíble que está ahí esperando simplemente ser reconocido. No tenemos ni que crearlo, solamente tenemos que verlo. Muy bien, es maravilloso tener tantos buenos ejemplos, empezando con el Buda, pero también con maestros contemporáneos como usted, Su Santidad Dalai Lama. Algunas veces tenemos esta idea de que ellos son especiales, como que han descendido del cielo con alas, pero son personas valientes. Bueno, algunos de los grandes lamas, hay un lama que le tengo mucho cariño, que está encargado de un convento de monjas, y todas las monjas se sientan en meditación. Sí, he oído cosas maravillosas sobre ellos. Una de las cosas que me encanta de este lama, aparte de que se ríe mucho, es que tiene estas historias preciosas de cuando él estaba entrenando para ser un monje y todo lo que pasó, todas sus dudas, que era muy escéptico si debía o no ser un monje, todas sus dudas, todos sus problemas, todas las confrontaciones que tuvo con sus maestros, y al final lo logró. Y una vez que lo logras, que lo obtienes, ese pequeño, ya entiendes, entonces te das cuenta de que lo que ellos hablaban no eran tonterías, era la realidad. Y estaba dentro de él también. No era algo que lees en los libros o haces debates. Es lo más esencial, el significado esencial de nuestra vida es despertar. Y para despertar hay que trabajar. Esa es una afirmación maravillosa con la que terminar. Muchísimas gracias, Etsuma, por sus enseñanzas, por su experiencia. Tenemos muchas ganas de volver a verla en un formato un poquito diferente, de preguntas y respuestas sobre el adiestramiento mental, el Lojong. Muchas gracias, Lama Rinchen La. Muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias por todos los que veo aquí en la pantalla. Quiero saludar a todos. Sí, no es la mejor hora para Europa y los amigos de Latinoamérica, pero en Europa vamos o Latinoamérica, a poner disponible. Pero lo vamos a hacer disponible.